el cielo peleará por mí. Yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza se oirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte es vencida, el Rey vivo está. Levanto un aleluya con todo lo que hay en mí. Levanto un aleluya y veré la oscuridad huir. Levanto un aleluya aún sin saber el porvenir. Y levanto un aleluya, temor pierdes control de mí. Yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza se oirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte es vencida y el Rey vivo está. Y cantaré más fuerte, y cantaré más fuerte, y cantaré más fuerte. Yo cantaré más fuerte, yo cantaré más fuerte, yo cantaré más fuerte, yo cantaré más fuerte, yo cantaré más fuerte. Oh, y cantaré más fuerte con el enemigo frente a mí. Yo cantaré más fuerte hasta que no quede duda en mí. Cantaré más fuerte, mi alma es una canción en mí. Yo cantaré más fuerte, el cielo peleará por mí. Y cantaré más fuerte con el enemigo frente a mí. Y cantaré más fuerte hasta que no quede duda en mí. Y cantaré más fuerte, mi alma es una canción en mí. Yo cantaré más fuerte, el cielo peleará por mí. Yo cantaré y en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza se oirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte es vencida, el Rey vivo está. Yo cantaré y en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza se oirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte es vencida y el Rey vivo está. Y levanto un aleluya, levanto un aleluya, y levanto un aleluya, levanto un aleluya. Gloria a Dios. Aleluya.
Los invito a tomar sus lugares, por favor. Abrimos las Escrituras. Nos vamos a sentar a los pies de la palabra, a la voz de la palabra escrita para estar meditando en ella. El Señor nos ha dado hoy Isaías, el libro de Isaías en el capítulo 44. Dice así la palabra del Señor: Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurum, a quien yo escogí. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá: yo soy de Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano a Jehová, y se apellidará con el nombre de Israel. Hasta ahí. Bendita palabra de Dios. Esta palabra nos habla proféticamente como le habla a Israel. Y hoy viene a hablar a tu vida también. Y lo primero que el Señor pone como principio y base es decir: tú eres mi siervo. Y eso es una bendición. Tú eres mi siervo, pero después le dice: yo te escogí. O sea que eres un siervo, pero escogido por mí. Porque cualquiera le podría servir, pero somos siervos escogidos por Dios. Pero le dice aún más: yo te formé. Yo estuve ahí cuando estabas en el vientre de tu madre. Soy tu hacedor, soy tu creador. O sea que somos siervos del Señor, escogidos, pero también sabemos que la injerencia de Dios ha estado en el vientre de nuestra madre. Que no somos uno más del montón, que no somos obra de ninguna casualidad paterna o materna, ni ningún accidente, sino que el Señor nos está diciendo: yo estuve ahí, soy tu hacedor, soy el que te formé. Y cuando la palabra le habla a Jacob, a Israel como su pueblo. Y cuando dice Jesurún, tenemos que saber que esa palabra es como a nivel poético, es como Dios se refería al pueblo de Israel en una palabra poética, romántica, y que quería decir en hebreo recto. Entonces el Señor nos dice: yo te escogí, mis rectos. Y aunque estés en tierra árida, no tengas temor, dice. Aunque veas tierra totalmente árida, como nos pasa en estos tiempos, donde estamos encontrando mucha sequedad, mucha necesidad, poca agua de Dios. El agua es simbolismo de la palabra y lo hemos enseñado muchas veces. El Señor dice: yo derramaré agua sobre esa tierra seca. Y verás mi espíritu derramado sobre ti. Y será como ríos que correrán. ¿Y sabes lo que va a suceder en esa tierra seca que ves? En esos lugares áridos en los cuales estás transitando. Vas a poder ver la hierba crecer, pero te voy a decir aún más. Crecerá un plantío, un árbol, que será un sauce. Y oh sorpresa, el sauce solamente crece a los costados de los ríos, porque es un árbol que necesita mucha agua. O sea que va a ser testimonio para todos, que aunque no vean y parezca árido lo que estás pasando, el lugar donde estás, la situación que estemos viviendo, el Señor dice que el río, la palabra de Dios correrá como río, pero será de bendición a tu generación.
y será de bendición a tus generaciones. No solo lo verán en tu vida, sino en los postreros que vendrán después de ti. Y verán renuevos, verán brotes. Aleluya. Y saben que van a ser como árboles, como sauces, donde se manifestará que ellos están húmedos de esta palabra. Y estudiando el sauce es de donde se saca la aspirina. Y todos conocemos este medicamento. O sea que el Señor nos lleva a decir algo más profundo. Que hay medicina en nosotros cuando nos levantemos como sauces en medio de esta tierra árida. Medicina para aquel que lo necesite. Quita los dolores, las situaciones febriles. Siempre que hay fiebre es porque hay un atentado contra el cuerpo, el cual se está defendiendo. Y dice, vas a hacer una aspirina, vas a hacer un medicamento, una medicina en el lugar donde Dios te va a poner, porque derramó agua sobre tu vida. ¿Y sabes cómo termina esto que leí en el versículo 5? Dice que las generaciones se llamarán que son de Jehová, van a tener una identidad firme. Se llamarán y escribirán a quién pertenecen. Sabrán a quién pertenecen. Y termina diciendo algo más maravilloso. Apellidarán Jehová. No solo lo firmarán, sino que lo publicarán cuando les pregunten su nombre, sino que esta generación postrera, bendita y gloriosa, llevará el apellido de Dios. Eso significa que serán hijos. O sea que pasaron de siervos, como en el primer versículo, a escogidos, y de escogidos a saber que Dios los ha hecho, los ha formado en el vientre, pero ahora dice, son hijos. Ustedes se identificarán de tal manera que llevarán mi apellido, porque son adoptados por mí, hechos por mí. Qué maravilloso saber que las próximas generaciones, que la tierra va a ser cada vez más árida y más sedienta de agua, porque lo árido busca el agua. Y el Señor dice que te levantará, aleluya, y serás ese sauce, ese brote, ese renuevo, tú y todas tus generaciones. Te invito a cerrar tus ojos y que puedas meditar en esta palabra y que puedas tomar esta promesa en tu vida. Pero para eso, para poder ser todo esto que esta palabra promete, no va a ser obra de la casualidad. Tendrás que ser embebido de la palabra, embebido del agua de Dios. Ríos deben de correr en tu interior y serás medicina para muchos. Y serás reverdecido cuando todo lo de tu alrededor esté árido y seco. Meditemos. Te adoramos, Señor, te adoramos, Rey. Eres hermoso, eres precioso. Nuestra voz a ti. Gracias de Dios. Santo Señor, gracias Dios querido. Gracias precioso Dios. Aleluya. Si usted está con lo que llamamos hoy las burbujas o el grupo familiar, así, dale un abrazo, pero no solamente Dios te bendiga, así, sino suelte una palabra, declare ahí a ese hijo, la esposa, alguien que tenga cerca, proclamando una palabra de bendición. Dale un abrazo con afecto, con gratitud. Proclame ahí esa palabra, sean 2, 3 los que se puedan reunir, y los que están en casa también. Venga palabras para edificar y nutrir
con palabras de bien y no de mal, con palabras de amor, llenas de reconocimiento de la bondad, la gracia y el favor de Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Tome su lugar, por favor. Gracias, Mati. Gracias, chicos. Alabado sea. Vengo hablando desde hace unos días referente a Hebrón, donde Hebrón es el lugar, la palabra Hebrón nos habla de alianza, quiere decir el lugar de las alianzas, de los pactos. Y estuvimos hablando en varias, del día jueves y en otras sesiones, hablando de cómo David accede a Hebrón y cómo en Hebrón vino el pueblo, hizo pacto con él, lo constituyen como rey y se comienzan a tornar uno. Estuvimos viendo diferentes procesos y cómo el rey David es reconocido como rey y en Hebrón la nación hace toda una relación y hace un pacto directo con el propio David. En este lugar que llamamos el lugar de la alianza o de los pactos y lo que llamamos relaciones hebrónicas, hemos querido marcar o tal vez introducir el énfasis, porque en la cultura humana y en la cultura de la orfandad es común o casi es presente que se practica una relación o una asociación de amistad, de amigo, de conexión, como lo querramos llamar, y siempre se opera en qué beneficio traigo o porque me agrada o me gusta, pero no quiere decir las relaciones hebrónicas de que uno diga me gusta el carácter de esta persona o me gusta como es tal o cual, y que lo hace tal vez, dice bueno, nos llevamos bien o vivimos cerca o estamos cerca solamente por una circunstancias de las casualidades en las cuales comenzamos a relacionarnos en un ámbito de familiaridad o amiguismo. La relación hebrónica es una relación de ser uno con el otro y no es una relación de haber, como lo hemos dicho en otras ocasiones, de extraer un beneficio personal. Me conviene hacer este pacto. No es una relación ni comercial, ni transaccional, ni humana. Entrar a relaciones hebrónicas es entrar a una posición realmente de brindarse y de hacer pactos y de hacer pactos con Dios, de entrar en una mayor relación profunda con nuestro Padre Celestial. Hemos también hecho notar que en Hebrón a David le nacen hijos. Y cuando uno marca o cuando uno alinea como las relaciones hebrónicas y otros detalles de principios de cómo practicar, también puede surgir la imitación, que uno también acceda a una posición de Hebrón y simule. Y la imitación es muy común dentro de la iglesia. Nosotros podemos notar que Absalón también le pide al rey David de poder ir y hacer un pacto. En el libro de 2 de Samuel, en el capítulo 15, en el versículo 7, dice: al cabo de 4 años, aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. O sea, Absalón hace la misma imitación y accede a Hebrón, que era el lugar de los votos, y dice: quiero ir para cumplir con las promesas, quiero cumplir con los votos que había hecho. Entonces, hay una imitación de los sucesos. Y yo lo que quiero mostrar es cómo cuando toma lugar lo genuino y Satanás viene con las imitaciones, cómo lo genuino predomina o se sostiene
o tiene vigencia aún transgeneracionalmente. Si vamos al capítulo 14, en el versículo 25 del capítulo 14, estamos en 2 de Samuel, dice: y no había en todo Israel ningún tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla, no había defecto en él. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba, pesaba el cabello de su cabeza 200 ciclos de peso real. Versículo 27 dice: y le nacieron a Absalón 3 hijos y una hija, que se llamó Tamar, la cual era mujer de hermoso semblante. El versículo 28 dice: estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro del rey. Y mandó a Absalón por Joab para enviarlo al rey. Pero él no quiso venir, y envió por segunda vez y no quiso venir. Entonces dijo a sus siervos: mira, el campo de Joab está junto al mío, y tiene allí cebada, id y prenderle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego el campo. Entonces se levantó Joab y vino a casa de Absalón y le dijo: ¿por qué han prendido fuego tus siervos a mi campo? Y Absalón respondió a Joab: he aquí, yo he enviado por ti, diciendo que vinieras acá con el fin de enviarte al rey, para decirle: ¿para qué vine de Jesús? Mejor me fuera a estar allá. Vea yo ahora el rostro del rey, y si hay en mí pecado, máteme. Vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey. Y el rey besó a Absalón. El versículo 1 del capítulo 15 dice: aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Había una manera en la cual Absalón robaba el corazón de las personas y producía ese acercamiento a Absalón. Yo quiero, en pocas palabras, no ser tan extensivo, y que Dios me dé gracia para ser práctico. Mostrar, no solamente leer un contenido de la historia de Israel y los acontecimientos en la vida del rey David, sino mostrar cómo esto hoy tiene vigencia y cómo hoy en día la conspiración o la imitación vacía realmente del Espíritu de Dios, pero tomando manipulaciones humanas o atributos humanos, puede producir un resultado temporario. Si Dios me da la gracia de poder mostrar, fijémonos que Absalón produce una seducción para atraer a las personas. A David el pueblo lo reconoció.
Es muy diferente una gracia ser reconocida que otra es a producir una manipulación para generar un ejercicio de la autopromoción. El pueblo solo se reunió y vino a Hebrón y lo reconoció a David como rey. Absalón hace un ejercicio, día tras día se para a la puerta y fíjese lo que dice la Biblia. Así robó el corazón del pueblo. Vemos en los versículos anteriores que también Absalón engendra hijos y empieza a tener descendencia. ¿Qué sucedió? Que el rey o que su hijo Absalón no podía ver el rostro del rey. Es que Absalón había sido desterrado. ¿Por qué tuvo ese castigo o esa paga Absalón? Es que un medio hermano de él, hijo de David, violó a su propia hermana, que también se llamaba Tamar. La violó, pero no solamente que la viola y que tiene intimidad y que produce, que ya la ley decía que eso era una maldición, acostarse un hermano con una hermana. La joven le pide que no haga eso, pero después la menospreció. Y Absalón, viendo que su padre, el rey, no tomó cartas en el asunto, se atribuyó y actuó de manera propia. Y nosotros podemos ver de que tal vez trayendo un trasfondo de la vida de Absalón, de que es cierto que tenía tal vez la razón, porque a veces creemos que por la razón se nos atribuye el derecho a hacer todo el resto. Y usted tiene que comprender que nunca, por una mala ejecución, el error de otro, el pecado de otro, el perjuicio de otro hacia tu propia vida o alguien cercano a ti, te da la autorización para quebrar los principios. Nunca. Absalón hace una ceremonia de una comida y mata a su propio hermano. Es cierto que David no tomó cartas en el asunto, es cierto que su hermano violó a su hermana, la menospreció, la desechó, la avergonzó, la jovencita quedó dañada, ya por el hecho y por los segundos acontecimientos, y que produce Absalón un asesinato. Entonces el rey lo sacó y se escondió en Jesús, huyó. Y luego Absalón pidió volver al rey. El rey lo deja volver, pero lo deja exiliado en su casa, pero nunca ve el rostro del rey. Absalón manipula a su tío Joab de poder ver a David. Y se acerca a David. David, como un padre con su corazón paternal, cuando el hijo se le inclina delante de él, lo besa. David amaba a ese hijo. Ese hijo tenía todas las cualidades y lo que podemos ver, que nos dice aquí, que leíamos en el capítulo 14, 25, no había en todo Israel ninguno tan alabado como Absalón en su hermosura. Absalón era un egocéntrico. Absalón era un narcisista, un fanfarrón, amante de sí mismo. Y Absalón planifica toda la conspiración contra su papá. No fue una conspiración a la ligera, le toma tiempo y le dedica todo el proceso para generar una manipulación y una rebelión contra su propio padre y usurpar el trono. Y usurpar y tener el derecho. Absalón produce esa rebelión estratégica. Y este espíritu narcisista, este espíritu fanfarrón y amante de sí mismo, se alimenta cada día más Absalón. Ese espíritu egocéntrico, usted tiene que conocerlo y comprenderlo. Y quiero hablarle no solamente del espíritu de Absalón, sino de este espíritu que de pronto es un espíritu que si usted le permite y le da lugar en su vida, será tu mejor aliado y tu mejor amigo. Si usted se le pone al espíritu narcisista, a ese espíritu egoísta, egocéntrico, procurará matarte y oponerse contra su vida.
Este espíritu construido por ese pensamiento egoísta y egocéntrico siempre se siente o está en una plataforma superior al resto. Es movido como diciendo, yo lo puedo hacer mejor, yo soy mejor que él, yo puedo lograrlo mejor, yo soy mejor que Miallo, yo sé más versículos, yo leo de la mejor manera, yo tengo mejor verborragia, yo tengo una capacidad intelectual mayor, yo tengo una habilidad para la música superior a este, superior al otro, yo podría hacer tal cosa. Empieza a tener esa plataforma y a operar desde ese lugar. Ese es el espíritu de Absalón, el espíritu egocéntrico. Y Absalón imita lo mismo. Déjame ir a Hebrón que voy a cumplir con los votos. Reclama una paternidad y habla de paternidad. Hoy en día está muy en boca de todos los evangélicos llamar a la iglesia la casa. Vení a casa. Y muchos hablan de la casa de Dios y muchos hablan de hijo de Dios. Pero una cosa es la imitación o basado de espíritu y otra es operar en los principios. El espíritu de una paternidad, de un liderazgo paternal es completamente diferente y más profundo que una relación superficial. Y esas personas que hoy utilizan esa verborragia lo hacen desde una plataforma simplemente para causar un aval, una autoproclamación de su liderazgo diciendo, o de su apostolado y diciendo, tengo tantos hijos, tengo este hijo, tengo el otro hijo, tengo este es mi hijo espiritual, y utilizan la verborragia para validar sus posiciones. No son relaciones hebrónicas ni tampoco desde un espíritu de generar una paternidad sobre el otro. Mire lo que dice el versículo 27 del capítulo 14, dice, y le nacieron a Absalón 3 hijos y una hija. Ahora, Absalón había tenido hijos, pero no ejerció paternidad. Quería ser rey, quería tener posición de liderazgo, porque eso le daba reconocimiento, pero no había un espíritu paternal en él. Si nosotros nos damos vuelta a unas páginas, en el capítulo 18, versículo 18 del libro de Segunda de Samuel dice, y en vida, Absalón había tomado y erigido una columna, se levantó un monumento, un obelisco, la cual estaba en el Valle del Rey. ¿Sabe cuál es el Valle del Rey? El Valle de Sabe, donde se encuentra Melquisedec y Abraham. ¿Se acuerdan cuando dice que cuando salieron al Valle del Rey, el Valle de Sabe, que Abraham venía de derrotar a los 5 reyes? En ese valle se levanta un edificio. El espíritu de Absalón, el espíritu de la autopromoción y a la autoproclamación, se levanta un monumento en el mismo valle donde tenían encuentro hombres de Dios como Melquisedec y como Salem, un sacerdote y un padre de la fe. Se levanta una columna y dice que porque había dicho, yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre. Fíjese que le hice leer que le nacieron 3 hijos y una hija que se llamaba Tamar, y él dice acá, no tengo hijo. Y llamó a aquella columna por su nombre, y se ha llamado columna de Absalón hasta hoy. La pregunta es simple y sencilla. Si no tiene una paternidad con los hijos naturales que engendró genéticamente, ¿cómo Dios le va a confiar lo verdadero, lo eterno? Ese es el espíritu de Absalón, el espíritu de la rebelión, el espíritu egocéntrico que se levantó y que viene a confrontar al propio rey que Dios había establecido sobre la nación. No se pueden construir alianzas falsas, relaciones superficiales y esperar
engendrar una generación bendecida. Es imposible. No se puede esperar bendecir a la próxima generación con ese tipo de alianzas y ese tipo de pactos y esas relaciones hebrónicas superficiales. Fíjese el paralelo. A Abraham viene la nación a hacer pacto con él y se presentan, reconocen la gracia, nunca manipuló ni le brindó obsequio, como a veces decimos, nunca le puso la zanahoria por delante para que corran hacia eso, nunca manejó de esa manera. El versículo que tenemos en el capítulo 15, en el 7, dice: al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido. Imita el pacto. Dice: porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, en Siria, diciendo: si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Buenas palabras, simula, vacío. Y el rey le dijo: ve en paz. Y él se levantó y se fue a Hebrón. El versículo 10 dice: entonces envió Absalón mensajero por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. El versículo 11, mire lo que dice: y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Movió 200 personas diciéndole: vení, vamos a comer, que voy a hacer una fiesta. Por otro lado, introdujo diferentes hombres en diferentes ciudades corruptos para que movieran la masa, para cuando sonara la trompeta griten: Absalón reina en Hebrón. Y se levantó la rebelión. Y se levantó una rebelión que le hace perder. ¿Cómo moviliza? Moviliza 200 hombres que van inocentes, sin entender. Nunca quisieron rebelarse al rey. Fueron simplemente una comida. Absalón los trajo, los sedujo para algo beneficioso, para algo agradable. Yo anterior en la otra reunión dije, y en esta lo introdujo dentro de la prédica, en la otra lo dije previamente, se nos está presentando un cuadro donde la sociedad nos quiere llevar. Hay un cuadro que se está armando, que Satanás está procurando, que es parecido o típico de los días de Cristo, donde continuamente los fariseos y la sociedad lo llevaban a un punto de confrontación. Pero ¿qué hay que hacer? ¿Hay que hacer esto o hay que hacer lo otro? Le traen una mujer, dice: ¿la matamos o la dejamos libre? ¿Vos te lavás las manos o no nos lavamos las manos? ¿Damos carta de divorcio o no? Siempre llevando a cosas comprometedoras y manipulación. Hay un cuadro generalizado, hay una situación presente que nos está llevando todas estas cosas que usted ve en la sociedad. Todo esto que acontece, que dicen: ay, me discriminó, lo que dijo me está atacando y le hago un juicio por discriminación. Eso no es la sociedad. Eso está viniendo como un avance y preparando un escenario para atacarnos a usted y a mí. Porque eso está vacío de contenido. Nosotros tenemos los propósitos genuinos. Pero fíjese la declaración que yo dije, que cuando uno puede construir alianza falsa y cuando uno crea y construye y edifica de esa manera, nunca va a bendecir la próxima generación. Fíjese que se tiene que hacer un monumento porque nunca le transfirió a los hijos. Nunca le trajo un espíritu, ni él se veía como padre, ni tenía una relación con los propios hijos que había engendrado. Que la misma escritura te lo declara. Se levanta un monumento. Deja un edificio, algo inerte, sin vida, sin nada, como memoria.
Nosotros estamos construyendo y estamos edificando relaciones de pacto y relaciones en las cuales reconocemos y honramos a nuestro prójimo. No estamos atrás de la autopromoción ni con un espíritu egoísta, ni orgulloso, ni personalista. Estamos detrás de edificar hombres y mujeres que carguen, porten y lleven la imagen clara del Señor Jesucristo. Una casa de fe que realmente sea construida en los órdenes divinos, aunque otros imiten y aunque otros puedan acceder al mismo Hebrón y ir a hacer pacto, pero la construcción es desde la manipulación y desde el ejercicio de ofrecer beneficios para atraerlos así. Completamente diferente. Cuando eres un hombre de Dios y cargas la gracia de Dios, esperas el reconocimiento, no la manipulación de la promoción. El reconocimiento. El Israel toda lo reconoce, se reúne y se presenta y dice: queremos hacer pacto contigo porque vos sos el hombre de Dios. No una conspiración. La conspiración cobró tanta fuerza. La conspiración llegó a ser más fuerte que lo genuino. Joab le dice: vamos a la guerra, vamos a pelear. David dice: no vamos a traer muerte en Israel. Abandonó el palacio, se va, porque la conspiración tenía un poder que parecía mayor que el que poseía lo genuino. Cuando usted carga lo genuino, las imitaciones, las cosas corruptas, parece que tienen más resultados, más reconocimiento, más beneficio que lo que a ti te llevó décadas edificar como un hombre de Dios. Absalón construyó de esa manera. Absalón manipuló el corazón de las personas y los atrajo así, por una comida, por un beneficio. Nunca vendas tu primogenitura, nunca manipules, nunca corrompas ni los dones ni la gracia que Dios ha puesto sobre tu vida. Recuerde lo que decíamos. El espíritu narcisista, egocéntrico, si lo alimentas será algo agradable. Si te opones y lo tratas de quitar de tu vida, se va a levantar contra ti. Va a venir contra ti. Es un espíritu contrario. Absalón termina perdiendo la batalla y siendo despojado del trono. Nunca edificó una descendencia ni una casa de bendición. Nunca trajo los beneficios, nunca afectó para bien a su descendencia. Veníamos en el auto en esta mañana con mi esposa y yo le decía: yo miro muchas veces muy a lo lejos, no miro al presente. Y le contaba de familias que se constituyeron en maldiciones, donde destrucciones, perjuicio, la maldición entró sobre su casa. Y eran familias que aparentemente eran partícipes de la actividad eclesiástica y vida congregacional en una iglesia, pero no pudieron construir familias bendecidas. Y hoy uno puede ver las consecuencias, las destrucciones, las descendencias, las maldiciones que han causado para su propia casa. Absalón produce una consecuencia destructiva y de maldición para sí. Absalón es el líder de una conspiración y de una rebelión, nada más ni nada menos, contra el hombre establecido por Dios. Ese espíritu te va a llevar a confrontar al hombre que Dios ha establecido. ¿Cómo son los principios espirituales? Es recibir el hombre enviado. ¿Cómo son los principios satánicos? Rechazar al hombre que Dios ha establecido. Los discípulos lo agarraron al Señor Jesús y le dijeron: ¿qué debemos hacer para hacer la obra de Dios? Jesús no le dijo: oren, ayunen, y eso no quiere decir que no hay que ayunar ni orar. ¿Sabe lo que le dijo el Señor Jesús? Le dijo: que creáis. ¿Quieren hacer la obra de Dios?
ustedes tienen que creer en aquel que Él ha enviado. El principio de recibir al enviado, al hombre que Dios envió a tu vida, recibirlo. Pero no me gusta esto, es el hombre que Dios ha enviado. ¿Cómo los discípulos los envía Jesús? Los envía de dos en dos y les dice, entren a una ciudad. Y cuando entran a esa ciudad y cuando lleguen a esos lugares, busquen casas de paz, hombres de paz. Y si los reciben en la ciudad o en la casa, la gracia, la paz que hay en ustedes será depositada sobre esa casa. Si en ese lugar no te reciben, volverá a ti. Pero al salir de esa casa o de esa ciudad, sacudite el polvo de tus zapatos y si algo se te pegó sobre los vestidos, sacudítelo diciendo, no nos llevamos ni la basura de acá, te dejamos todo. Pero esa casa se perdió de recibir al enviado. Jesús está caminando y se encuentra con Zaqueo subido a un árbol sicómoro y le dice, Zaqueo, hoy es necesario que yo pose en tu casa. Los fariseos dicen, ¿cómo va a comer con el publicano y con el que nos cobra impuestos? Y Jesús va y come en la casa de Zaqueo. ¿Sabe lo que había hecho otro? Había criticado a Jesús porque una mujer lo ungió con perfume. Y Jesús le dijo, entré a tu casa y vos no me diste ninguna honra. ¿Sabe lo que hizo Zaqueo? Dice que Zaqueo se pone en pie y dice, Padre, Jesús, si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. La mitad de mis bienes doy a los pobres. Empieza a hablar de lo que va a hacer y cómo le entró esa convicción a Zaqueo, cómo le entró ese deseo de restaurar y traer el orden sobre su vida y su casa. ¿Qué declaró Jesús? ¿Sabe lo que dice la Escritura? Hoy ha ingresado la salvación a esta casa. Lo podemos hacer bien macro o micro. La casa puede ser una ciudad, la casa puede ser una iglesia, la casa puede ser tu familia, la casa puede ser tu corazón, si lo hacemos micro. Y si en esta mañana lo hacemos bien micro, necesitas recibir al enviado en tu corazón. El que a mí me recibe, recibe al que me envió. Y si recibe al Hijo, recibe al Padre. Y el que recibe al Hijo de Dios pasa a ser hecho hijo del Dios de los cielos. Así es que nosotros podemos ver a un David que Dios lo levanta y lo unge como rey, y una conspiración absalónica que usurpa el trono y se posiciona con más poder y autoridad, aunque apenas estuvo un pequeño lapso de tiempo y fue derrocado, fue cancelado y no dejó una descendencia de bendición. Estamos hablando de acceder a un Hebrón, hacer relaciones hebrónicas, genuinas, llenas, guiadas, dirigidas por el Espíritu del Señor y no una manipulación superficial, ejecutando los mismos actos que otros, pero vacío de todo espíritu, vacío de toda relación genuina, sino con una entidad, un deseo egocéntrico de autopromoción. Así Absalón logró fuerza, pero fue desechado. Quiso ser un padre de la nación, pero no supo ser padre sobre su casa. Nadie te puede dar lo eterno si no eres fiel con lo temporario. Necesitamos en esta hora recibir al enviado. Jesús dijo que Jerusalén había rechazado. Y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los profetas. Hoy el Jerusalén espiritual es usted y soy yo. Estás recibiendo la palabra de este tiempo, estás recibiendo a tu enviado, estás recibiendo las gracias o te estás cerrando. Porque si dice Dios claramente, si no recibes, tu casa quedará
desierta. Así que en esta hora declaramos para todo aquel que reciba al enviado, reciba al Cristo, reciba la palabra, reciba el agua de esa palabra, tu casa no será desierta, sino que será un jardín productivo, regado, como dice el Salmo. Serás como árbol plantado a las corrientes de las aguas, donde tu hoja no cae, todo lo que hace prospera. Aleluya. Inclina tu cabeza aquí en este lugar, y los que están mirándome a través del video, haz esto en esta hora. Recibe al enviado, recibe al que Dios ha enviado, recibe a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, como el Señor para tu vida. No sigas conspiraciones ni cosas de hombre, ni manipulaciones humanas. ¿Cómo Israel llegó a ser? Porque reconocieron a David. David no los convidó a una cena para manipularlo. David no le ofreció ningún beneficio. Ellos reconocieron que Dios estaba con él. Reconoce al Señor. Reconoce hoy al Dios de los cielos, que quiere hacer morada en tu vida, que quiere que tu casa no esté desierta, sino que sea una casa habitada por el Espíritu, la paz, la gracia de Dios. Mientras tienes tus ojos cerrados, recibe al enviado, recibe las palabras, recibe lo que el Espíritu Santo te está hablando. No te guíes por intuición humana, no te guíes por instinto, no te guíes por aquello que te conviene. Recibe al Señor, eso sí te conviene. Recibe la guianza, la dirección, la guía del Espíritu de Dios que te está hablando y te está dirigiendo hacia buenos pastos y hacia lugares fructíferos. Absalón se siente tan vacío que se tiene que levantar un monumento para que su nombre perdure. Usted no será recordado por monumento, sino por una descendencia que va a dejar sobre esta tierra, que va a caminar y va a transitar, si Cristo no viene antes, en este evangelio glorioso y cargado de la bendición de Dios. Padre, oro por todas estas personas, oro para los que están aquí, los que están en casa, Señor, para que hombres, familias, casa, descendencia, esos hogares reciban a Jesús como Señor y Salvador para su vida. Para que hombres y mujeres sean transformados, familias sean transformadas, ciudades sean transformadas, generaciones sean transformadas por el poder, la gracia y la naturaleza de Cristo viviendo en ti y en mí. Porque en Él está la vida, y la vida es la luz de los hombres. En el nombre de Jesús. Amén y amén.